Hola, sean bienvenidos a otro video de Besmat 1. En esta ocasión vamos a realizar un problema de física que, bueno, pues en pocas palabras es un poco de cálculo vectorial en matemáticas. Y bueno, nos dicen que tenemos que saber las componentes de una fuerza de 2500 newtons que actúa sobre otra teniendo coordenadas I, J, K. Cuando nos dicen que actúa sobre otra quiere decir que nos van a dar un punto de un vector más grande y que ese vector lo tenemos que poner a una nueva magnitud, que en este caso sería 2500, con coordenadas IJK. Yo sé que no, en este canal no he subido videos de cálculo vectorial, pero más adelante lo haré. Ahorita lo hago porque, bueno, ahorita hago este ejercicio porque me lo han pedido y bueno, voy a intentar explicarlo de una mejor manera para que podamos entenderlo. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es establecer pues un vector. Este vector AB va a significar una tensión, una fuerza que están ejerciendo sobre esta torre. Entonces, AB va a ser un vector que yo le voy a llamar con la letra V. Ustedes pueden llamarle con cualquier letra. Ese vector va a tener componentes IJK, que serían menos 40i más 80, más 80j más 30k. ¿Eso qué significa? Bueno, como aquí eh, en el punto A se va a ejercer una tensión hasta B, ahí es donde vamos a trasladar un eje X, Y, Z. Estas rayas que estoy apuntando aquí con el mouse serían ejes X, Y y Z. Eso es lo que significa. Y como nos dice más o menos, bueno, no más o menos, sino que nos dan las coordenadas de este punto B, ya podemos graficarlo y quedaría de esta manera con coordenadas IJK. Es lo mismo. Ahora bien, ¿cómo vamos a obtener un vector que tenga de magnitud 2500 newtons con las coordenadas dadas? Que serían menos 40i más 80j más 30k. Bueno, lo que tenemos que hacer es, a este vector dado tenemos que convertirlo, convertirlo en un vector unitario. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Bueno, para convertirlo en un vector unitario tenemos que sacar la norma. ¿Y cómo sacamos la norma de este vector? Bueno, aplicamos el teorema de Pitágoras, que en otro video voy a demostrarlo. Ahorita no lo haré porque, bueno, por cuestión de tiempos. Y la norma de un vector no es más que, pues, el cuadrado de cada componente. Menos 40 al cuadrado, más 80 al cuadrado, más 30 al cuadrado. Esas serían las componentes de ese vector. ¿Y eso qué significa? Bueno, pues nos da como resultado 10 por la raíz de 89. Ese resultado lo vamos a... ese resultado que sería la raíz de 10 por la raíz de 89, eso lo vamos a poner en el denominador, como aquí lo vemos. Entonces, vamos a multiplicar 1 entre 10 por la raíz de 89. Esto siempre va a ser que se va a dividir. Siempre. Un ejemplo, supongamos que en la norma del vector me hubiera salido un 2, pues sería 1 entre 2. Pero como me salió 10 por la raíz de 89, sería 1 entre 10 por la raíz de 89. Y eso lo vamos a multiplicar por el vector dado, que sería menos 40i más 80j más 30k. Y bueno, como es una escalar por un vector, bueno, pues es propiedad distributiva, ¿no? Entonces va a quedar como menos 4i entre la raíz de 89 más 4j entre la raíz de 89 más 3k entre la raíz de 89. Esto que aquí tenemos es un vector unitario. ¿Eso qué significa? Un vector unitario quiere decir que va a tener como magnitud 1. Y si ustedes lo quieren comprobar o quieren estar seguros que eso es verdadero, pues las componentes, cada componente que sería x, y, z, lo elevan al cuadrado y le sacan la raíz y verán que de magnitud sería 1. Con eso ya podemos pues intuir que si ese vector vale 1 y nos piden otro vector de 2500, entonces vamos a multiplicar este vector por 2500 y así tendremos una magnitud de 2500, que es lo que nos piden. Entonces va a ser 2500 por el vector de menos 4i entre la raíz de 89 más 8j entre la raíz de 89 más 3k entre la raíz de 89, y eso nos daría este vector que está en color amarillo. Este vector que está en color amarillo ya tiene la magnitud que nos piden y que yo lo puse aquí. Espero que se vea esta pequeña flecha. Esa pequeña flecha representa al vector que está en color amarillo. Otra cosa importante que también se piden
en este tipo de ejercicios son los ángulos que hay respecto al vector. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, en cada componente, en cada eje, un ejemplo, el eje Y, tenemos un ángulo y queremos saber a cuánto está ese vector de cada componente X, Y, Z. Para eso nosotros ocupamos los cosenos directores. Yo sé que también no he subido videos de cosenos directores. Más adelante los subiré para que tengamos una mejor idea. Pero ahorita por lo mientras un coseno director no es más que el ángulo que hay entre el vector y un eje. Entonces, un coseno nosotros equivale al ángulo que hay entre fx, que sería una componente que nos da el vector, entre la fuerza dada. Y así para cada uno vamos a utilizar coseno y coseno. Entonces, coseno de x equivale a la componente fx y eso nos lo da el vector que está en amarillo. La componente fx equivale a menos 10.000 entre la raíz de 89. Y el coseno de y, por otra parte, sería fy, que sería la componente fy, que equivale a 20.000 entre la raíz de 89 y la componente fz, que equivale a 7.500 entre la raíz de 89. Yo solamente voy a desarrollar el coseno de x, que sería el ángulo que hay entre el vector y la componente fx. Los demás se resuelven de la misma manera. Entonces, vamos a poner, para despejar a x, que sería el ángulo, vamos a aplicar arco coseno, o coseno a la menos 1 en las calculadoras. Sería la componente fx. ¿Cuánto vale la componente fx? Bueno, como ya habíamos comentado, la componente fx equivale a menos 10.000 entre la raíz de 89, que eso nos da como menos 1059.99 entre la fuerza. Esta F mayúscula es la fuerza que nos indican, que sería de 2500 newtons. Y haciendo esto en la calculadora nos da que hay un ángulo de 115.08 grados. O sea, hay un ángulo entre el vector y el eje X de 115.08 grados. Y este mismo proceso se repite en las demás. Y les tiene que salir 32 grados, punto 005 y Z 71 grados, punto 45. Así es como se resuelve este tipo de problemas. Más adelante voy a subir un poco de cálculo vectorial que para saber qué es un coseno director, qué es el producto cruz, qué es un producto punto, qué es un vector unitario, qué es la proyección de un vector sobre otro, etcétera. Y lo subiré para que podamos entenderlo de una mejor manera, pero esto fue de manera rápida, pues también una aplicación de cálculo vectorial. Entonces, si te gustó este video, no olvides darle like, suscríbete, compártelo y activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas ningún video.